Buenas tardes a todos y a todas. Hoy damos comienzo al programa Cultura Laboral, con la conferencia inaugural del mismo que correrá a cargo de don Javier San Pedro Costas y que lleva por título Anotaciones sobre la historia y el arte en la Semana Santa. Como hermano mayor de la Real Hermandad de Siete Palabras, es para mí un honor muy especial presentar a don Javier San Pedro Costas. Don Javier San Pedro nació en Viveiro en 1943. Cursó sus primeros estudios en la Academia Minerva de nuestra ciudad y posteriormente se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Junto a su brillante carrera médica, Javier San Pedro ha cultivado siempre una profunda pasión por las humanidades en general y por la historia en particular. Este interés por nuestro pasado se ha concretado en trabajos de investigación y la publicación de un libro dedicado a la leprosería de San Lázaro de Viveiro, una aportación de gran valor para el conocimiento de nuestra historia local. Esta sólida formación académica y profesional es una vinculación personal muy especial con nuestra Semana Santa y en particular con la Real Hermandad de Siete Palabras, ya que es hijo de Francisco San Pedro Gando, primer hermano mayor de la Real Hermandad de Siete Palabras y figura clave en los inicios y consolidación de la misma. Esa herencia, unida a su rigor intelectual y a su amor por Viveiro, le otorgan una perspectiva privilegiada para acercarse al estudio de nuestra Semana Santa, del que fue pregonero en el año 2002. En la conferencia de hoy, titulada Anotaciones sobre la historia y el arte de la Semana Santa, nos propondrá una reflexión documentada y sensible sobre los orígenes, la evolución y la riqueza artística de una celebración que forma parte esencial de nuestra identidad colectiva. Les invito, por tanto, a escuchar con atención esta conferencia y a recibir con un cordial y merecido aplauso a don Javier San Pedro. Bueno, yo espero que aplaudan al final, ¿no? Muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo, una persona normal, muy ligada sí a la Semana Santa, porque vamos a empezar. Y entonces, pues buenas tardes a todos. Y miembros de las distintas hermandades y cofradías de la Semana Santa y todos los asistentes. Me hallo aquí por la generosa invitación de la Real Hermandad de las Siete Palabras, a quien quiero felicitar por celebrar este año el 75 aniversario de su fundación. Y creo que me propusieron para este adral por ser la persona de mayor edad presente que fue testigo de modo colateral de los primeros pasos de la hermandad. Puedo decirles que por haber nacido y vivido frente a la iglesia de San Francisco y jugado en su adral, tiene para mí hoy una ventaja. El haber presenciado de niño en la Venerable Orden Tercera la preparación de las imágenes para las procesiones, el haber participado en ella durante años y de distintas maneras, el haber jugado a imitar la Semana Santa de los mayores, crearon en mí una fuerte vinculación sentimental con la Semana Santa de Viveiro, de la que también tuve el honor de ser pregonero en el año 2002. Quizá por todo eso estoy hoy aquí. Bueno, hoy trataré de compartir con ustedes algunas de las anotaciones que sobre la Semana Santa y su imaginería he ido recogiendo a lo largo del tiempo, como un interesado por las humanidades y la iconografía. La cruz y el crucifijo tardaron en aparecer como símbolos de la fe cristiana. Sabemos que los primeros cristianos estaban perseguidos y obligados a practicar su fe en la clandestinidad. Y en lugar de reconocerse con el signo de la cruz, se utilizaba la imagen de un pez, que en griego es itus, que significa Jesús, Hijo de Dios Salvador. Por otra parte, la cruz era considerada como un instrumento de tortura degradante, al que se condenaba a la muerte a los esclavos y a los peores malhechores. Por eso no es de extrañar que los primeros cristianos se mostraran reacios a representar durante los 3 primeros siglos la imagen de Cristo crucificado. Cuando el emperador Constantino, después de ver en el cielo la señal de la cruz y la inscripción "Con este signo vencerás", venció al su oponente Agencio en la batalla del Puente Milvio,
con la ayuda de los cristianos, por el edicto de Milán, en el año 403, dejó libertad de culto a los cristianos y rápidamente el cristianismo se extendió por todo el imperio. En cuanto a las primeras imágenes, en un principio el arte paleocristiano se encontró con la idea de que a Dios no se le podía representar. La ley mosaica prohibía realizar imágenes de Dios porque consideraba que eso estaba ligado a la idolatría. Por eso el arte paleocristiano pues empezó con imágenes simbólicas, representando a Dios con una mano que salía de las nubes y que señalaba la tierra como creador, o a Cristo lo presentaba como un buen pastor que apacentaba las ovejas. He aquí el Cordero de Dios. Sin embargo, a partir del siglo V ya empiezan a aparecer imágenes figurativas, y sobre todo son las del Antiguo Testamento y principalmente las del Génesis. En el siglo X a Cristo se le representa como un pantocrata, es decir, en medio de la almendra mística, rodeado de los símbolos de los evangelistas, como juez final de todos los tiempos. Sin embargo, adquiriendo mayor importancia, poco a poco, la humanización de la divinidad. Cristo se va haciendo hombre. Y apareciendo ya algunas imágenes de Cristo crucificado. En el siglo XI ya la cruz y el crucifijo pasan a ser las imágenes simbólicas de la fe cristiana. La Iglesia refuerza la liturgia de la Pasión y las celebraciones de Semana Santa empiezan a adquirir mayor solemnidad. En el siglo XIII, las órdenes mendicantes, que también eran docentes, contrataron artistas que pintaran sus iglesias y monasterios y las pintaban con escenas de la Pasión de Cristo, como se puede ver en la Basílica de Asís. Con la llegada del Renacimiento fue la tendencia de imitación el arte clásico, greco-latino, en todas las artes, y aparecen menos imágenes de la Pasión de Cristo. Mientras el artista medieval podía hacer variaciones sobre el tamaño de los personajes según su importancia, los artistas del Renacimiento tenían que adaptarse a los módulos, a los cánones de la belleza clásica. En el siglo XVI aparece la Reforma Protestante, que pretendía retirar las imágenes del culto, sobre todo de los santos y de la Virgen. Para eso vino la Contrarreforma, que puso una barrera a la herejía, y en el Concilio de Trento las imágenes se ordenó que se predicara mediante imágenes, y las imágenes pasaron a ser un instrumento pedagógico de la difusión de la doctrina. En la época del arte barroco, se convirtió pronto en el prototipo del arte de la Reforma. Por su datación al dramatismo, y fue un buen arte para representar las escenas de la Semana Santa. Es la época en que también surgen los sermones clásicos de las narraciones de San Pedro, el descendimiento de ese clavo, Santo en tierra y tal, solemnidad, y el encuentro que se reparten entre franciscanos y dominicos. A esto hay que añadir el sermón de las 7 palabras, introducido en España por los jesuitas. Sobre la evolución moderna de la Semana Santa, ustedes son mejores conocedores que yo. Y aunque más adelante puedo hacer algún comentario. La estructura de la Semana Santa, aparte de la liturgia, se basa en las cofradías, la imaginería, las procesiones y los dramas sacros. En cuanto a las cofradías religiosas, son asociaciones de individuos unidos por una devoción común. Tuvieron su origen en los antiguos gremios medievales y que funcionaban como verdaderas sociedades de socorro mutuo, asistiendo a sus asociados en las enfermedades y hasta en la muerte. Además tenían un santo patrono al que homenajeaban y sacaban en procesión. Es de suponer que con la llegada de los franciscanos a Viveiro en 1214 se crearon las primeras cofradías, siendo la de la Veracruz probablemente la primera cofradía de Viveiro.
Los dominicos vinieron algo más tarde, hacia 1285, y por su iniciativa se creó la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y se puede decir y asegurar que las primeras cofradías de Semana Santa de Viveiro datan del siglo XIV. De las cofradías actuales, ustedes son las suyas, yo no tengo nada que decir. En cuanto a las imágenes, la imagen constituye un idioma universal que transmite hechos e ideas sin necesidad de lenguas ni de traductores. Con ver basta. Bueno, tampoco es así exactamente. Les voy a contar una anécdota que me sucedió de niño. Tendría yo 5 o 6 años y asistía a la catequesis de la iglesia de San Francisco, y una de las catequistas, la recuerdo bien, lanzó una pregunta al aire a todos: a ver si alguno sabe quién es Dios Padre. Había un silencio general y yo, atrevido, levanté la mano y dije: un señor con barbas que tiene una pelota en la mano. Lógicamente la catequista se rió y seguramente nos soltó una carcajada para no ofender a aquel niño. Vale, y entonces contestó: no, ese no es Dios Padre, es solo una representación simbólica de él. Aquel niño, en su ignorancia, había mencionado un atributo de las barbas, y las barbas significan sabiduría, y la pelota en la mano era el globo terráqueo, que era Dios como creador y protector del mismo, de su destino. Lo que sucedía a aquel niño conocía la imagen, pero ignoraba el código y su significado. Ninguna imagen se separa de su significado. Actualmente las imágenes de Semana Santa se van convirtiendo poco a poco en símbolos opacos para la gente occidental, ya que para interpretarlas se necesita conocer el código y aquello que le faltaba a aquel niño. Pienso que desde entonces estoy interesado en la iconología y trato de buscar el significado de todas las imágenes que veo, incluso religiosas o no. Bueno, por otra parte, las imágenes constituyen un buen recordatorio de las narraciones y de las ideas. A veces hay que hacer una imagen sobre una idea, construir una imagen sobre una idea. Acercarse a las imágenes es comprender lo que representan, lo que el artista quiso expresar al personalizar su obra, y la emoción subjetiva que nos evoca su visión. El arte es el lenguaje de las emociones. Las procesiones, pasamos a las procesiones, son manifestaciones que se vienen realizando desde las antiguas civilizaciones. Y las motivaciones son distintas. Unas son festivas, para conmemorar un episodio; otras son rogativas, se pide algo a la divinidad para que pare una sequía; otras son rogativas, se pide, y otras son de acción de gracias, porque el final de una epidemia, como sucedió en Viveiro, para un patrono San Roque, y otras son penitenciales para el rescate de las penas del pasado. En la Edad Media, los gremios que estaban habituados a salir en procesión con su patrón, pronto se involucraron en las procesiones de Semana Santa. Las primeras procesiones de Semana Santa tuvieron lugar en el interior de los templos y en los claustros de los monasterios, en las noches del jueves y del viernes santo. Posteriormente salieron a las calles y hoy constituyen la cara más visible de la Semana Santa. Con la llegada a Viveiro del siglo XIII de dominicos y franciscanos, tuvieron lugar las primeras procesiones. Con San Francisco de Asís renace una espiritualidad penitencial, la pobreza ascética como camino de perfección, que consiste en la lucha contra el mal, y aquí se deriva la lucha contra uno mismo y sus pasiones. En el siglo XIV es un siglo de grandes desgracias y calamidades, guerras, hambre y sobre todo peste. Esta epidemia de peste ocasionó la muerte de 1/3 de la población de Europa. 1 de cada 3 personas fallecía de peste. Es dantesca la descripción de esta epidemia en las primeras páginas del Decamerón de Boccaccio. La peste alarmó enormemente a la población, extendiéndose la idea de que aquello era un castigo de Dios, como había sucedido con Sodoma y Gomorra, y
que relataba el Antiguo Testamento. La respuesta era tratar de ganarse el perdón de Dios. Y para ello la gente comenzó a realizar actos de penitencia y de autocastigo en público. Surgieron las procesiones de los flagelantes, que desfilaban flagelándose por las calles, sobre todo en Semana Santa. Los disciplinantes llevaban capirotes y camisas blancas, con la espalda descubierta, para azotarse la espalda como unos garrajos, como rescate de las penas del pasado. El látigo, que fue uno de los instrumentos de la pasión de Cristo, se convirtió en instrumento de penitencia. Podemos darnos una idea de aquellas procesiones si observamos el cuadro Los disciplinantes de Goya, pintado a principios del siglo XIX. Hoy todavía quedan disciplinantes en Valverde de la Sierra, en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, y en los empalados de la Veracruz, en Cáceres. Los dramas sacros. Las representaciones de los dramas sacros nacieron con fines doctrinales para difundir la narrativa de los episodios de la Pasión de Cristo y para complementar las ceremonias religiosas de la Semana Santa. Durante los siglos IX y X, las ceremonias litúrgicas se fueron enriqueciendo progresivamente y aparecieron nuevos rituales, y también hacen su aparición las representaciones dramáticas de los distintos episodios de la vida de Cristo. Eran actos paralitúrgicos compuestos y recitados por monjes que procuraban atraer la atención de los presentes, alternando las voces e intercalando interrogaciones. Este teatro sacro medieval tenía un alto valor educativo y tuvo un gran éxito, y con el tiempo se fueron ampliando los temas sobre la pasión, pasando a ser interpretados por la gente común, carpinteros, zapateros, labradores, que recitaban año tras año su papel. Una de las primeras representaciones trata sobre la resurrección, hallazgo del sepulcro vacío por las santas mujeres. En Viveiro, las representaciones sacras, el encuentro y el desenclavo, se realizan por medio de imágenes dotadas de movimiento. Sobre el encuentro no hay nada que decir que no se haya dicho. Solo haré algunos breves comentarios. Es obvio que la escenificación de un drama sacro se realiza con fines doctrinales y además se corresponde con la típica forma de ejercer la catequesis de los franciscanos. El encuentro pudiera tener su origen en el siglo XVI, impulsado por la Contrarreforma. La escenificación probablemente se inició en el interior del templo, con las imágenes del Cristo y la Dolorosa, para salir posteriormente a la plaza pública. Y en el siglo XIX se le añadieron las imágenes de San Juan y de la Verónica, distinguibles por su menor tamaño. El nombre de la Verónica procede de Vero ícono, en referencia a la imagen del rostro que el rostro de Cristo dejó impreso en el paño de aquella mujer, imagen que se utilizó como razonamiento contra los iconoclastas que pretendían evitar las imágenes. Puedo decirles, la escenografía del encuentro se apoya en las imágenes que en movimiento interactúan entre sí bajo las indicaciones del orador sacro, que predica el drama. El orador es muy importante porque él es el que marca los tiempos y el que ejerce también de director de escena. Las imágenes observadas de modo teatral permanecen más en la memoria de la gente, pero precisan de una buena oratoria que las potencie. Puedo decirles que cuando niño tuve acceso a la Venerable Orden Tercera y presencié la preparación de las imágenes del encuentro, y allí conocí todos los mecanismos que las mueven, de los cuales guardo buen recuerdo y creo que aún sabría manejarlos. El desenclavo probablemente fue el primer drama sacro que se realizó en la Semana Santa de Viveiro. Su origen se hunde en el siglo XI. Hay un Cristo con articulaciones en Segovia que lo trajeron los gascones cuando la reconquista en el siglo XI. Y es posible que el desenclavo se comience a realizar en el siglo XIV en el interior del monasterio de Santo Domingo, antes de pasar a una plaza que estaba detrás del ábside de la iglesia dominicana, para posteriormente trasladarse al atrio de Santa María.
Con el fin de dar mayor realismo al acto del descendimiento, en España, en la Edad Media, se elaboraron efigies de Cristo crucificado, no solo con articulaciones en las extremidades y con pelo humano, sino también recubiertos de piel animal preparada. Incluso alguna imagen, como el Cristo de Burgos, se le ponían debajo de la piel de toras un saquito de sangre que fluía al ser pinchado por la lanza de Longinos. Entre otros, tienen pelo natural el Cristo del Desenclavo de Viveiro, el Cristo de Orens y el Cristo de Finisterre. El desenclavo se muestra el nunca superado dolor de madre cuando abraza a su hijo muerto. Este dolor no hay bálsamo que lo alivie. De los ejercicios espirituales no va a dar tiempo. Así que entraremos en algunos comentarios sobre algunos pasos, no todos. La entrada en Jerusalén probablemente fue la primera festividad que se celebraba en la Semana Santa. A ella se refiere la monja galaico-romana Eteria, que en el siglo IV presenció esta festividad en Jerusalén. En la Edad Media se celebraba una procesión al interior de las iglesias en las cuales se arrastraba una plataforma que sostenía a Cristo bendiciendo en medio de las dos filas de asistentes que cantaban el rosario. El paso de la borriquita de Viveiro era para el catecismo de la parroquia. La agonía del Gesemaní. El paso de la oración del huerto de la Semana Santa de Viveiro exhibe actualmente dos imágenes. El Cristo orante, de un autor desconocido, elaborado probablemente en el siglo XVI o inicios del XVII, y el Ángel del Consuelo, realizado por el artista vivariense Juan Luis Otero en 1977. Antiguamente, la mirada del Cristo orante se dirigía hacia un pequeño ángel que portaba un cáliz y se situaba en un árbol delantero que sobre un tronco se armaba con ramos de olivo. Recogía el momento en que Cristo suplicaba: «Oh Padre mío, aparta de mí ese cáliz. Es posible, pero si debo beberlo, hágase tu voluntad». El ángel de paso actual, bien elaborado, está completamente inspirado en el ángel que talló Francisco Sarcillo para la oración del huerto, que desfila en la Semana Santa de Murcia. En cuestiones de arte no hay nada absoluto, y sin menoscabar la importancia de la composición del paso actual, que ha ganado monumentalidad, a mí me gustaba el original, el que conocí de niño. Por el rostro del Cristo surcan unas lágrimas cristalinas que emiten diferentes tonalidades según desde donde se mire y el fondo que las refleje. Las que muestran una tonalidad sonrosada recuerdan las lágrimas con sangre de las que habla San Lucas. El fenómeno de sudar y llorar lágrimas de sangre es conocido como hematidrosis y ocurre en los estados de máxima ansiedad, en los que las glándulas sudoríparas y las lacrimales están en los capilares y la sangre se mezcla con las lágrimas. Quisiera llamar la atención sobre un pequeño grupo escultórico, la oración del huerto, que figuraba en aquellos ejercicios espirituales de la Orden Tercera. Creo que pienso que está elaborado hacia el siglo XV, había que datarlo, pero muy posiblemente será una pieza interesante para un futuro museo de la Semana Santa, que dicen que va a institucionarse hasta pronto. Bueno, en la Santa Cena hay tres pasajes: la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y el anuncio de la traición de Judas. La institución de la Eucaristía es el episodio más importante, porque la comunión une a los creyentes con la Iglesia formando una comunidad de fieles, y es el que está representado en el paso de la Semana Santa del Venerable Tercero de Viveiro. La historia sobre su elaboración, del carpintero de Ribeira, Sarmiento, los rostros de los marineros de San Ciprián, enmarcados todos en Montraiñón, patroneados por Jesús, es de sobra conocida. Vamos a un detalle que pasa desconocido, que es el menú de la Santa Cena. Es un detalle
que pasa habitualmente que no sabemos nada de él. Pero sabemos que la celebración de la Pascua se celebraba según la tradición judía y constaba de pan ácimo, es decir, sin levadura, que era lo que habían comido los israelitas en Egipto, vino y cordero, recién sacrificado. El cordero era imprescindible y así figura en la última cena de Viveiro, aunque a mí me parece un poco raquítico. Llama la atención que en bastantes representaciones de la Semana Santa que algunos artistas no respetan la tradición y en lugar de cordero sitúan en la mesa el pescado. Para explicar estas sustituciones del cordero por el pescado se han propuesto varias explicaciones. La que parece más probable podría ser la dieta de abstinencia de carne recomendada por la Iglesia en la Cuaresma. En la Edad Media se creía que la carne, por proceder de un animal de sangre caliente, facilitaba los impulsos carnales, por lo que se recomendaba ser sustituida por pescado, que al ser de sangre fría no lo hacía. Todavía hay un paso más. En una iglesia en Boimorto, Santa María de Sendelle, el artista no solamente sustituyó la carne por el pescado, sino que puso también un cochinillo. Cosa verdaderamente animal impuro. Animal impuro, que además no sé si habría luchas con los musulmanes o algún problema. Bien. Y hablando de sustituciones, en el menú de la Santa Cena, el Paso de Viveiro también presenta una. Se trata de la sustitución del pan ácimo por unos grandes roscones, que normalmente hacían los ministros del orden tercero. El problema era de identificar los apóstoles. Para los escultores y para los pintores, los rostros de los personajes antiguos pues solo son nombres, había que darles un rostro. Y la manera de identificarlos, el personaje histórico, era poner debajo de su estatua el nombre, aparece en muchas iglesias. O también asociarlos a instrumentos de su martirio, la parrilla de San Lorenzo, no sé. Pero otros, a lo largo de los años, fueron adquiriendo una fisonomía propia. San Juan siempre se le pinta, o se disculpe, sin barba, a San Pedro calvo y con pelos blancos, y a Judas de pelo rubio, pero de Judas también. Pero cuando los apóstoles están juntos, todos reunidos en una piña, como el paso de la Semana Santa, es muy difícil identificarlos a todos. De niño presencié en la capilla de la Orden Tercera como Benigno, el sacristán de San Francisco, preparaba la Santa Cena para la procesión. Los monaguillos ya habían ido a buscar las ropas de los apóstoles a las distintas casas de Viveiro donde se custodiaban durante el año. A uno le tocaba San Juan, a otro le tocaba San Pedro, a otro le tocaba San Andrés. Pero Judas nadie quería la ropa, y la de Cristo todo el mundo la quería, así que estas se guardaban en la retoral. Después de atornillar a los apóstoles, por un orden previamente establecido, en los bancos corridos pasaba a vestirlos, adjudicando a cada uno de los apóstoles los trajes que les correspondían, y que servían para identificarlos según la tradición heredada de los franciscanos, que habían establecido un código de colores que hoy se ha perdido. Este código de colores lo habían establecido ya los artistas del Renacimiento, al reducir a dos los vestidos, túnica y manto, y variando los colores se podían distinguir los apóstoles. Además, venía al modo italiano de Rafael d'Urbino. Tengo aquí el código, pues si a alguien me interesa. Mi visión del prendimiento. Siempre me atrajo la visión del paso del prendimiento, que en mi opinión posee un sentido escenográfico porque en un espacio muy reducido se muestran los diferentes comportamientos humanos que todavía continúan observándose en la actualidad. El conjunto lo forman 4 personajes, 2 en el centro y otros 2 delante y detrás lo remarcan.
Por la parte de atrás, por la parte de delante se sitúa un centurión romano, con el aba, señal del poder imperial, que porta colgada a su cintura una espada, el poder de las armas, que dicta las leyes, el poder de la ius gladi y el poder de la violencia. Detrás, en la parte, es un sayón, que forma parte de una masa organizada y de acoso. Es citada por los poderes políticos y religiosos que se lanza a por la presa. La masa de acoso es diferente a una manifestación. De su boca parece chillar un grito. El grito cohesiona el grupo y forma instinto de rebaño. En su interior, el mequetrefe oculta su cobardía y diluye su responsabilidad. Bien pudiera ser el mismo individuo que tras solo 3 días antes exclamaba Hosanna y actualmente grita con odio, crucifícame. El hombre no grita más que cuando no reflexiona. La imagen de Jesús se halla en una actitud apacible, inocente, vestido de blanco, señal de pureza, es el sumum bonum, el prototipo de Fernando Moral. Tiene un brazo para caer, el otro tiene altura del corazón, que es señal de pureza del corazón. Judas asume un papel de prototipo del traidor y se sitúa de espaldas a Jesús. Lo abraza de modo envolvente y lo besa hipócritamente sin cruzar la mirada, mostrando la carencia de sentimientos afectivos. La avaricia está representada por la bolsa de las monedas, que lleva en una mano, precio de la traición, y en la otra mano porta una antorcha que señala la cobardía, que se apoya en la nocturnidad. Sabemos que Judas, arrepentido de la traición, se ahorcó. En el tímpano de la catedral medieval de Friburgo, en una esquina aparece Judas, una imagen que llama muchísimo la atención, porque además está restaurada con unos colores muy vivos. Y presenta a Judas colgado de un árbol, con el abdomen abierto, todo viscerado, y la mano derecha desprende unas monedas, una columna de monedas, que van a la tierra y llegan al suelo, a las 30 monedas de la traición. Al ver esta imagen yo me acordé de un dicho que había escuchado, y dice que yo sirvo un entero. Completa el cuadro la representación del alma de Judas sobre un árbol, sobre el árbol, pinchada por unos demonios. El Calvario. Vamos a detenernos en el Calvario, porque la representación de las 7 palabras, vamos a detenernos un poquito aquí. La cruz es instrumento de tortura, degradante y infame, destinado por los romanos a aplicar la pena de muerte a los criminales de peor condición a los esclavos. Componen una cruz un poste vertical, el estipes, que generalmente se mantenía clavado, y un palo horizontal, el patibulum, todo de madera de ínfima calidad. El reo era conducido a la Golgota con las manos atadas al patíbulo, no llevaba la cruz, estaba atado al patíbulo porque muchos se rebelaban, que no querían ir y quedaban atados. Y delante figuraba el títulos, la causa por la cual se conducía a la crucifixión. San Juan narra que Pilatos mandó escribir en un letrero, en hebreo, latín y griego, Jesús Nazareno, rey de los judíos, abreviado INRI. Una vez alcanzado el Gólgota, la mayoría de las crucifixiones, el patíbulo era izado hasta el extremo del estipes, formando una T, una cruz con misa, la T unida, la cruz unida. Si el patíbulo se dejaba más abajo, en el estipes, en una muesca, formaba en intersección la cruz inmisa, la que después en la altura se fijaba el título. Habitualmente los reos sufrían el expolio de sus vestiduras, se les crucificaba desnudo y sus ropas se sorteaban entre los sayones. Sin embargo, los artistas de la Edad Media inventaron el perizónimo o paño del pudor, con lo cual están todos representados. Los pies se clavaban en la luz con 4 clavos. Así aparecen todas las imágenes hasta el siglo XIII. Y 4 clavos figuran en las armas de Cristo, en el pórtico de la Gloria de Santiago.
Posteriormente se representa con 3 clavos para dar más movimiento a la imagen. El supedaneum, que es un madero que se apoyaba en los pies, también es un invento de los artistas medievales. Completan el Calvario la imagen de la Dolorosa, que se presenta en distintas versiones. En una se muestra la Dolorosa con la Magdalena en el suelo, en otra sostenida por las santas mujeres o desmayada en brazos de San Juan, y otras de pie observando la agonía de su hijo. Esta imagen fue la recomendada por el Concilio de Trento y es la que figura en el Calvario de Viveiro. La imagen de San Juan se pone al otro lado y de la Madalena al pie de la cruz. Es interesante la representación de los ladrones. Los ladrones, algunas veces traducidos bandidos, criminales, aparecen crucificados a uno y a otro lado de Cristo. Sus nombres, Dimas y Gestas proceden del Evangelio apócrifo de Nicodemo. Para centrar más en el foco en la crucifixión de Cristo y diferenciar de los ladrones, los zapatistas, a partir del Renacimiento, presentan a Dimas y Gestas atados a sus cruces en forma de T, la cruz del mundo, como en el Calvario de aquí de Viveiro. Hay un Calvario en la Bretaña, en Pleiden, que Dimas y Gestas aparecen también atados a las cruces, pero tiene una particularidad, que es que encima de la cruz de Dimas unos ángeles recogen el alma, y en cambio en la de Gestas la recogen los diablos. Esto era un mensaje para el arrepentimiento y promover la confesión, como hizo después en un cuadro del Bosco. En ocasiones, los artistas, sobre todo en el siglo XVII, incluyen en sus imágenes otro tipo de mensajes curiosos, tanto sociales como políticos. En un calvario de la Catedral de Frankfurt, de 1509, llama la atención los diferentes tratamientos dados a las imágenes de los ladrones. A Dimas se le presenta desnudo, con un paño del pudor, mientras a Gestas se le presenta ricamente vestido y hasta con un sombrero con pluma. Claramente, esta imagen del mal ladrón trata de estigmatizar a algún gobernante o político de la época. Sobre la imagen de Cristo de la Agonía de la parroquia en Santiago, este año escribí algo en la revista El Pregón, y creo que se trata de una obra maestra, en la que fielmente se muestra, aun dentro de una realidad dulcificada, los últimos momentos de la vida de un hombre en tortura. Cristo, al mismo tiempo que muere, enseña a morir. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también recuerda que la muerte existe, aunque el hombre actual conspire para ocultarla, silenciándola fuera de su vista, en asilos y hospitales. La resurrección fue una de las primeras ceremonias litúrgicas que se celebraban y que es la que pone fin a la Semana Santa. Versa sobre cuando las Marías iban a visitar el sepulcro y se encuentran con un ángel que le pregunta: ¿Cuán queritis in sepulcro? ¿A quién buscáis en el sepulcro? Ha resucitado. La resurrección es la fiesta y el final de las lamentaciones por la muerte de Cristo. Y la tristeza se transforma en alegría. Es la fiesta de la luz. En el Génesis, el Creador dijo: fiel luz, y la luz fue hecha. En la ceremonia de la resurrección se dice Lumen Christi, y la luz de Cristo enciende el cirio pascual y se transmite a todos. La luz vence las tinieblas y permite la búsqueda del camino, de la verdad. Y la Virgen del Camino puede ayudarnos. La resurrección de Cristo va ligada a nuestra propia resurrección, para que emerja un hombre nuevo que busque dar sentido a su vida. Quisiera acabar con un recuerdo y una reflexión. Todavía permanecen en mi memoria las imágenes de las procesiones de los años 50, en los que Benigno Santana, sacristán de San Francisco, y Antonio de Purifica, sacristán de Santa María, precediendo a las procesiones del Jueves y del Viernes Santo, pasaban una bandeja grande recubierta con un paño, solicitando ayuda económica a los espectadores. Sí, es cierto. Con un palillo golpeaban la bandeja para llamar la atención, para que depositaran sus donativos. Y también llamó la atención de los que presenciaban la procesión en los balcones y ventanas que arrojaban, y las que caían fuera de la bandeja las recogían los monaguillos.
Con respecto a la Semana Santa que yo viví en mi juventud, indudablemente las celebraciones han mejorado mucho. Han ganado en una mayor participación popular, que se manifiesta con la aparición de nuevas cofradías y nuevas imágenes, circunstancia que contrasta con una sociedad que se manifiesta cada vez más secularizada, bajo una visión muy materialista de la vida. Pienso que muchos cristianos, incluso también aquellos que se declaran agnósticos, que se han criado en el interior de una sociedad cristiana y que son conocedores de imperativos morales cristianos que ofrecen pautas de la vida, olvidan esos valores y los pisotean para vivir en un cómodo relativismo moral en el que siempre encuentran justificaciones para hechos que saben reprobables. Si el cristianismo nos ha enseñado algo, es a ser conscientes de lo único que en todo el universo posee un valor absoluto, es el espíritu y la dignidad del hombre. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para todo lo que Muchas gracias, Javier, por esta exposición tan pedagógica sobre la evolución de la iconografía y la imaginería en la Semana Santa en general y en particular de Viveiro. Creo que muchos de nosotros, cuando veamos procesionar este año algún paso, pues lo miremos de forma diferente, gracias a esta exposición. Y ahora creo que, bueno, toca el momento de abrir una ronda de preguntas, si alguien se anima, que suele ser difícil que alguien se anime, pero yo creo que alguien se va a animar. Los ejercicios espirituales. Nada, no se anima nadie ahí. Pues brevemente. Brevemente háblanos de esos ejercicios. Si queréis saber lo de los ejercicios espirituales, tengo que verlo, porque no te lo sabe. Vamos a ver, lo de los ejercicios espirituales forman parte de aquellos dramas sacros, en tener que representación. Y eso forma parte de la historia de la Semana Santa de Viveiro. Bueno, un franciscano del siglo XIII, San Buenaventura, escribió una meditación sobre la liturgia de la Pasión. Contempla el sudor de sangre, los golpes en pleno rostro, el encarnizamiento de los azotes, la corona de espinas, la irrisión y los salivazos, los clavos que se hunden en las manos y pies, la erección de la cruz, el extravío de la mirada, la boca demudada, la amargura de la esponja, la cabeza que cuelga con todo su peso, la muerte atroz. Esta meditación del siglo XIII encaja perfectamente en aquellos antiguos ejercicios espirituales de marcado origen medieval que se celebraban en la Orden Tercera, allá por los años 50, y a los que yo asistí de niño, y que forman parte de la historia de la Semana Santa de Viveiro. En el interior de la capilla se había vaciado de todos los bancos. En su centro lo ocupaba el mobiliario propio para aquellos ejercicios. En la parte posterior, debajo del coro, se situaba una mesa, dos sillas, una para el sacerdote, otra para el ministro de la capilla, de la Orden Tercera, y la mesa estaba recubierta de una tela negra sobre la cual había un crucifijo, un libro y un par de velas. Los ejercitantes tomaban asiento en los bancos laterales. En la primera posición, más próxima al altar, se situaba una interesante talla de la oración del huerto sobre una mesa. Allí iban a orar los más pequeños, los niños, muchas veces ellos. Detrás se hallaba en el suelo un ancho tablón, del que sobresalían 4 altos y estrechos tacos de madera para apoyar en ellos las manos y rodillas sosteniendo el peso del cuerpo. Aquello se le llamaba los pasos y quería recordar las caídas de Cristo. Por detrás de los pasos había una pequeña silla de paja en donde se sentaba el ejercitante y al que se le colocaba un manto rojo y una corona de espinas. Pretendía ser la coronación, el rex iudeorum. A continuación venía una cruz que el ejercitante sostenía sobre sus hombros por un tiempo. Era el camino del Calvario. Y por detrás se situaba una cruz alzada que todavía está en el claustro de la
vi el otro día, y que tiene unas argollas laterales donde imitaban la crucifixión. Había que cogerse a las argollas. Bueno, el sacerdote era fraile, evidentemente, leía en voz alta las lecturas apropiadas para las pasas y que a veces interrumpían por pausas silenciosas para la meditación. De tiempo en tiempo, el ministro de la Venerable Orden Tercera visitaba periódicamente los bancos de los ejercitantes, portando en una mano una palmatoria con una vela encendida y en la otra una calavera, y pronunciando: hermano, acuérdate de la muerte. Los niños nos reíamos un poco, porque de aquella lo veíamos muy lejos. Y ordenaba también ir ocupando el exilio. Aquellos ejercicios espirituales, penitenciales, desarrollados con fines doctrinales, lo eran también para la preparación de la confesión y la comunión anual que por Pascua Florida había establecido el Concilio de Letrán. Vistos con la mentalidad actual, podíamos pensar que aquellos ejercicios pecaban algo de ingenuos. Sin embargo, es bueno disponer de un tiempo para examinarnos en un soliloquio en el que nosotros somos los únicos protagonistas y ver si nuestras acciones se corresponden con la ley moral que decimos poseer. Estos son los ejercicios. No, es que es historia de las Semanas Santas, son medievales. Es que cada cosa tiene que adaptarse a la mentalidad de su tiempo. Nosotros no podemos ver con la mentalidad actual cosas del pasado. Es muy difícil para los historiadores ponerse en la piel de los antepasados. Hay que ver todo el contexto que hay en la sociedad. Es decir, normalmente nos enseñan más la historia, a mi manera de ver, se me ha hecho, cuando la historia la hace la gente, y luego otro es lo sobresaliente, lo que figura. La historia la hace la gente, ¿entiendes? Los que trabajan, que eso, cómo se gana la vida, de dónde sacan, ¿entiendes? Se ganan los productos. Esa es la historia, es sociología. De hecho, la historia, los franceses hace tiempo sacaron una serie de tomos sobre la historia de la vida común. Y no sé, ¿qué queréis? Ya sí, tengo. Sigo, ¿eh? Pero una pregunta, si queréis, una pregunta, no sé, hay alguna cosa por aquí, de la Vía Crucis, por ejemplo. No lo sé, no preguntáis nada, pues terminamos. Pues esto es como el colegio, los de las primeras filas se esconden y los de atrás no quieren preguntar. Con lo cual vamos a proceder a entregarte un recuerdo por tu paso por Adral y darte las gracias una vez más por tu presencia y tu pedagogía. Tiene que ser. Era piedra. No me puedo.